buenas noches, queridos oyentes. Es un placer tenerlos aquí, listos para sumergirse en una nueva historia de terror que sin duda les hará sentir recorrer un escalofrío por la espalda. Antes de comenzar, quiero recordarles que si son personas que se asustan fácilmente o tienden a dejarse llevar por la sugestión, es mejor que tomen esto como un simple relato de terror, como una película que pueden ver desde la comodidad de su hogar. Recuerden que el miedo es solo un imán para aquellos seres que se alimentan de él. En este espacio vamos a compartir relatos sobre entidades que acechan en la oscuridad. La historia de esta noche es intensa y perturbadora, así que les aconsejo que se preparen y que si hay niños cerca, los mantengan alejados. No querrán que escuchen lo que está a punto de venir. Mi nombre es Juan Mena y te doy la bienvenida a el primer capítulo de Historias y Leyendas. Hoy les traigo una experiencia personal que me ha estado persiguiendo durante años. Desde pequeña siempre fui una niña curiosa, fascinada por las historias de lo paranormal. Mis amigos y yo solíamos reunirnos en el parque y compartir cuentos de fantasmas, pero nunca imaginé que algún día viviría uno de ellos. Todo comenzó una noche de verano, cuando decidí explorar una antigua casa abandonada al final de mi calle. La casa había estado vacía durante décadas y las leyendas sobre ella eran aterradoras. Se decía que una familia había desaparecido sin dejar ningún rastro y que su espíritu aún vagaba por los pasillos. Con una linterna en mano, crucé la puerta crujiente y entré en un mundo olvidado. Las sombras danzaban a mi alrededor, mientras el aire se volvía denso y frío. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral de la casa, pero lo que no sabía era que no estaba sola. A medida que avanzaba, empecé a escuchar susurros, apenas audibles, como si alguien estuviera llamándome desde lo profundo de la oscuridad. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que algo me observaba. No me quiero adelantar demasiado, pero esa noche cambiaría mi vida para siempre. Lo que descubrí en esa casa no solo desafió mi comprensión del mundo, sino que también desató fuerzas que nunca debía haber invocado. Así que prepárese, por lo que están a punto de escuchar es un relato de advertencia sobre lo desconocido y lo que puede suceder cuando cruzamos la línea entre nuestro mundo y el de los espíritus. Así que acomódense, apaguen las luces y acompáñenme en este viaje al corazón del miedo. Esto es Historias y Leyendas. La historia comienza en Ciudad Juárez, donde la narradora originaria de Chihuahua decide mudarse con su novio Rafa, quien le sugiere trasladarse a la frontera para aprovechar las oportunidades de negocio. Un amigo de Rafa les ayuda a encontrar opciones de vivienda y al verlas, una casa de 2 pisos con un pequeño patio llama su atención, sin preocuparse por el precio, que parecía estar dentro de su presupuesto. Elige esa casa a pesar de que el contrato requería varios meses de renta por adelantado no reembolsables. El viaje hacia Juárez es emocionante. Lleva a su perro Máximo de 15 años de edad a brazos. Al llegar, amigos de Rafa ya están esperando para ayudar la descarga de los muebles. La casa es tal como la recordaba en fotos, pero al cruzar la puerta siente una extraña sensación en el estómago. Máximo se muestra reacio de entrar, pero ella asume que solo quiere jugar con los amigos de Rafa. Finalmente lo carga para llevarlo adentro. Esa noche, mientras se acomodaban en la nueva casa, Máximo sale y rasca la puerta. En medio de pesadillas que no recuerda, es despertada por el llanto de su padre. Al bajar, encuentra a Máximo acostado en la puerta fallecido durante la noche. La tristeza la invade. Había estado con ella desde que era una niña y su pérdida duele profundamente.
Su padre le dice que probablemente Máximo esperó a llegar a la nueva casa para poder despedirse. Lo más extraño ocurre cuando, al buscar un lugar para cremar a Máximo, la narradora le pregunta a Rafa si él vio salir cuando él abrió la puerta. Rafa le responde que no fue él quien abrió la puerta, sino que fue ella. Ella insiste en que escuchó claramente cómo se movía la manija y cómo se abría la puerta, lo que añade un aire misterioso a la situación entre el medio de su dolor. La narradora recuerda una conversación con Rafa, quien le asegura que fue ella quien abrió la puerta la noche en que su perro Máximo murió. Él dice haberla visto de pie junto a la puerta como si estuviera cubierta de una sábana, aunque Rafa intenta bromear. La narradora le pide que hable en serio. Ella jura que no se levantó y él cambia de tema, pensando que se siente culpable por no haber evitado que Máximo saliera. Sin embargo, ella siente que algo extraño ocurrió esa noche. Su padre está a punto de regresar a Chihuahua y aunque le preocupa que maneje de noche, él acepta. Después de una cena triste, su padre se va y ella le pide que le avise cuando llegue. Al entrar a la casa, siente una profunda tristeza y soledad. La narradora observa la cara de Max y sus juguetes, lo que la hace llorar. En ese momento, escucha a Rafa burlándose de ella desde el baño, lo que la hace enfurecer. Le grita, cuestionándolo, cómo puede menospreciar a su perro, a quien le había dicho amar. Rafa intenta calmarla con un té, pero ella está segura de haber escuchado a un hombre hablando en el baño. La incomodidad crece y se siente como si alguien la estuviera observando desde las sombras de la casa. Intensificando su ansiedad, está ansiosa por recibir noticias de su padre, pero no quiere distraerlo enviándole mensajes. Cuando finalmente suena el teléfono, responde rápidamente, temiendo lo que puede escuchar al otro lado. Ahora recuerda haber tenido una conversación inquietante con su padre, quien está manejando de regreso a casa. Después de un silencio que se siente eterno, él le pregunta si está bien y su voz suena un poco extraña, como si estuviera tratando de ocultar su preocupación. Ella le asegura que está todo bien, aunque está ansiosa por su llegada. Sin embargo, su padre menciona haber visto algo extraño en la carretera, una figura alta y delgada que parecía representarse como la muerte. Mientras hablaba con él, ella siente la tensión en el aire y decide no despertar a Rafa. Su padre se muestra cada vez más asustado, aunque intenta disimularlo. La narradora permanece en línea hasta que él llega a casa y Rafa, que ha estado escuchando, le pregunta qué vio su padre. Cuando ella le cuenta sobre la visión de la muerte, Rafa se alarma y comienza a encender todas las luces de la casa, buscando algo que no puede explicar. Ella le pide que le explique lo que está pasando y él le confiesa que siente una presencia extraña en la casa desde la muerte de Max. Sus amigos que llegaron a ayudar también mencionan haber visto a alguien asomándose por una ventana, lo que aumenta la inquietud. Rafa revela que sintió que había alguien en el asiento trasero de la camioneta de su padre, pero no se lo dijo para no asustarla. La narradora reflexiona sobre cómo está la experiencia, lo hace sentir adulta y fuerte, y al ver a hombres como Rafa y su padre quebrantarse ante el miedo y lo desconocido, la atmósfera de tensión y temor se siente palpable, uniendo sus emociones y experiencias en un momento de vulnerabilidad compartida. La narradora describe una situación tensa y aterradora en la que se siente obligada a ser fuerte debido al miedo que percibía en los ojos de los demás. Pasan una mala noche en una casa ubicada en la calle privada que parece desierta y silenciosa. A pesar de que todos los coches están estacionados en su lugar,
Durante la mañana, mientras limpian con la puerta abierta, ven unos niños que al llegar a su casa cruzan la calle y luego vuelven a cruzar antes de seguir su camino. Esto despierta en él una curiosidad. Observan que las casas vecinas tienen sus ventanas clausuradas, lo que les resulta extraño. Deciden investigar y la narradora intenta presentarse con los vecinos, pero se encuentra con una actitud distante y fría. La gente la saluda desde dentro de sus casas respondiéndolo con palabras cortas, frías, cortantes y sin mostrar interés de hablar. Un hombre que lava su coche evita la conversación y cuando ella menciona que planean quedarse por mucho tiempo, él se ríe sarcásticamente. Una mujer que parecía ser la esposa del hombre le habla desde atrás de una puerta cerrada. Le pregunta si realmente no sabe nada sobre los anteriores inquilinos de la casa. La narradora responde que no, y la mujer le advierte sobre las marcas en la entrada de la casa, insinuando que allí ocurrieron cosas horribles y que la casa había sido habitada por personas terribles. La advertencia culmina con una inquietante revelación de que lo peor sucedió cuando la casa estuvo vacía. La narradora se encuentra en una casa cuyos accesos han sido clausurados por la fiscalía, lo que le parecía y despierta su curiosidad y preocupación sobre el pasado de la vivienda de sus antiguos habitantes. Al preguntar a su vecino, solo recibe silencio y una puerta que se cierra dejándola sola con sus inquietudes. Se dirige a Rafa para indagar más, pero él no tiene información sobre la casa ni sus inquilinos anteriores. Juntos examinan la fachada y encuentran pequeñas marcas que parecen haber sido reparadas. Sospechan que podrían ser huellas de disparos. A pesar de su inquietud, intentan descansar, pero la noche se torna inquietante en medio de la oscuridad y la narradora se despierta por el sonido que hacía su perro Máximo, pidiéndole que abrieran la puerta. Momentáneamente olvida que su mascota ya no está con ella. Rafa, visiblemente asustado, le pide que no se levante ni mire hacia la puerta. La tensión aumenta cuando se da cuenta de que él está llorando de miedo. La curiosidad la consume a pesar del temor que se siente en la situación. Finalmente, decide voltear hacia la puerta y descubre que está entreabierta, algo que no habían dejado así antes de dormir. La puerta hecha de madera sólida y con cerradura fuerte no debería estar abierta. Cuando sus ojos se acostumbran a la penumbra, ve una figura aterradora asomándose en la oscuridad, lo que intensifica su terror. La experiencia es abrumadora y deja a la narradora con un profundo miedo ante lo desconocido que acecha su hogar. La historia describe una experiencia aterradora que vive la narradora y su compañero Rafa. Todo comienza cuando la narradora ve el rostro de una mujer inquietante con pelo solo en un lado de la cabeza y una sonrisa sin dientes que apenas se percibe. Lo más perturbador son sus ojos, que se le alargan de una manera extraña como si estuviera estirados, llenando incluso a parecer que uno de ellos se extiende hacia su frente. La narradora grita con tanta fuerza que lastima su garganta, pero a pesar del estruendo, nadie en el vecindario reacciona. No hay luces encendidas ni voces que pregunten si todo está bien. Asustados, ella y Rafa deciden saltar del balcón y se quedan esperando en la puerta antes de entrar nuevamente. La narradora descubre que Rafa ya había visto a esa mujer antes, en un cuadro vacío, y pensó que era ella al principio. Ella estaba mirando hacia la ventana, como si estuviera atrapada en su propio mundo. Rafa, aunque estaba aterrorizado, trató de ocultar su miedo para no asustar más a la narradora.
Permanecen solo 2 noches en la casa, menos tiempo que la familia anterior. Afortunadamente, Rafa decide usar el lugar como una bodega durante el resto de su contrato. Con el tiempo, cuando él y sus amigos comienzan a ir durante el día, logran ganarse la confianza de los vecinos y descubren la oscura historia de la casa. Había sido un refugio por una pareja de narcotraficantes. Estos individuos eran temidos por los vecinos, quienes sabían lo que hacían, pero no se atrevían a denunciarlos. La situación se vuelve aún más siniestra cuando los narcotraficantes empiezan a realizar rituales macabros a plena vista, buscando infundir el miedo en la comunidad. Finalmente, la casa se convierte en un lugar donde ocultan a una víctima. Una mañana, el sonido de disparos despierta a todos y las autoridades tocan la puerta para pedir a los residentes que salgan o se escondan, dejando claro que el terror que habían habitado en esa casa era real y palpable. La historia comenzó con un asedio en una casa donde dos criminales se entregaron a la policía. Sin embargo, lo extraño es que los agentes afirmaron haber visto a una tercera persona en la ventana, alguien que nunca apareció. Para la víctima que tenían secuestrada ya era demasiado tarde y estaba en una situación que nunca llegó a ser reportada por los noticieros. Solo se difundió a través de redes sociales y grupos de mensajería. Se dice que en la captura de los tres criminales quedaron tres entidades en la casa. Una era de una mujer de ojos estirados que había visto el narrador, y otra era de una figura alta, vestida de negro, con la mitad de su rostro como una calavera. Esta última entidad se fue con el padre del narrador a Chihuahua, aunque él no entra en detalles sobre esa historia. El narrador advierte a los oyentes que si conocen lugares donde ocurren actos criminales y rituales oscuros, deben alejarse inmediato, incluso si eso significa dejar todo atrás. Él y su amigo Rafa han experimentado un cambio tan drástico que sus conocimientos notan que parecen haber envejecido 10 años en solo 2 noches. Finalmente, el narrador menciona un incidente reciente relacionado con la muerte, y como cada vez que se toca ese tema, algo extraño sucede. En esta ocasión tuvieron un problema eléctrico inusual en un estudio, pero afortunadamente solo se dañó una lámpara. A pesar de que todo parece estar bien, el narrador siente que hay algo inquietante en la situación y decide hablar sobre esos temas. Le resulta demasiado pesado. Agradece a su audiencia por escuchar y se les desea buenas noches.